Existe un pasaje en la Biblia que la mayoría de los predicadores evita comentar en detalle. Dice que Dios envió un espíritu maligno para atormentar a un hombre. No el diablo, no una fuerza aleatoria del caos. La Escritura es precisa. Fue Dios quien mandó ese espíritu, y el hombre que recibió ese espíritu no era un criminal, no era un idólatra pagano, no era un enemigo de Israel. Era el rey ungido por el propio profeta de Dios. Era el primer monarca de toda una nación. Era Saúl. Y si sigues viendo hasta el final, descubrirás algo que cambiará completamente la forma en que entiendes el silencio de Dios, lo que sucede cuando la protección divina es retirada de una vida. ¿Y por qué el hombre que dormía en un campo como pastor de ovejas se convirtió en el rey más atormentado de la historia bíblica? Pero hay una revelación que guardo para el final de este video, una que muy pocas personas conocen, y que responde una pregunta que Saúl intentó responder en la última noche de su vida al precio de su propia alma. Para entender la tragedia de Saúl, primero necesitas entender lo que él representaba antes de convertirse en rey. No era solo un hombre, era un símbolo, era la respuesta de Dios a un pueblo que había pedido algo peligroso. Retrocede al tiempo de los jueces, una era en que Israel no tenía un rey humano. El país funcionaba bajo una teocracia, un sistema en el que Dios mismo gobernaba a través de profetas y líderes carismáticos levantados en momentos de crisis. Era un arreglo imperfecto, marcado por ciclos de apostasía y restauración, pero era lo que Dios había elegido para ese pueblo. Entonces llegó el momento en que los ancianos de Israel fueron al profeta Samuel y le hicieron una petición que lo hizo llorar. Querían un rey, no a Dios, un rey de carne y hueso como tenían las otras naciones. El texto bíblico registra que Dios le dijo a Samuel una frase devastadora: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pero aún así, Dios no bloqueó su deseo, lo aceptó. Y fue cuando él aceptó que comenzó la búsqueda del hombre perfecto. Imagina la escena. Saúl era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. El texto lo describe con una precisión casi cinematográfica. Era el más hermoso de toda la nación. No había entre los hijos de Israel ninguno más apuesto que él, y desde los hombros hacia arriba sobresalía a todo el pueblo. Era alto, era imponente, era exactamente la figura que un pueblo asustado deseaba ver al frente de sus ejércitos. Físicamente, Saúl era perfecto para el papel. El día en que Samuel lo ungió, derramando aceite sobre su cabeza en un ritual que sellaba no solo una posición política, sino un pacto espiritual, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl de una forma tan poderosa que comenzó a profetizar. Las personas que lo conocían quedaron confundidas. Se decían unas a otras: ¿también Saúl está entre los profetas? Era el mismo espíritu que movía a los mayores hombres de Dios de la historia. Y ahora estaba dentro de ese pastor de ovejas que había salido a buscar las burras perdidas de su padre. Saúl comenzó en el mejor momento posible, ungido, lleno del espíritu, amado por el pueblo, hermoso, alto, valiente. Todas las piezas parecían perfectas, pero existe una pregunta que el texto bíblico plantea y que nunca se responde de forma simple: ¿cuándo exactamente comenzaron a derrumbarse las cosas? Porque no fue de repente, fue como una fisura invisible en una pared de piedra. Por fuera todo parecía sólido, por dentro algo se había roto irreversiblemente. La guerra contra los filisteos se aproximaba. Saúl y su ejército estaban en Gilgal, acampados, nerviosos, esperando. El plan era aguardar a Samuel, quien había prometido llegar para ofrecer los sacrificios necesarios antes de la batalla. En la cultura de la época, no era posible avanzar al combate sin el ritual sagrado. Era como intentar abrir una puerta sin la llave. Los días pasaban, 7 días para ser exactos. Samuel no aparecía.
y los filisteos avanzaban. El ejército de Israel se estaba deshaciendo. Los hombres desertaban con miedo. Se escondían en cuevas, en grutas, en el fondo de pozos secos. Lo que había sido un ejército se estaba convirtiendo en una multitud aterrorizada. Saúl observaba todo esto. Y aquí comienzas a sentir la psicología compleja que definirá el resto de su vida. No era cobarde. Era exactamente lo contrario. Era un hombre de acción que estaba siendo forzado a quedarse quieto mientras todo se derrumbaba a su alrededor. La presión era insoportable. Entonces tomó una decisión. Ordenó que trajeran los sacrificios y los hizo él mismo. Ningún rey debería hacer eso. Saúl no era sacerdote. Esa era la línea que no debía cruzar. Y fue exactamente cuando el último animal era quemado en el altar que Samuel apareció en el horizonte. El momento de la transgresión había durado solo unas horas, pero unas horas fueron suficientes. La conversación entre los dos hombres que siguió es tan tensa que resulta casi insoportable de leer. Samuel no gritó, no rompió nada. Simplemente miró a Saúl y le dijo que había actuado con locura, que si hubiera guardado el mandamiento de Dios, su reino habría sido establecido para siempre, pero ahora el reino no continuaría en sus manos. Dios ya había buscado un hombre conforme a su propio corazón. Presta atención a lo que sucede aquí, porque es fundamental para entender todo lo que viene después. Saúl no fue rechazado por ser cruel, por adorar ídolos, por matar inocentes. Fue rechazado por impaciencia, por no poder soportar 7 días de espera. Esa es una de las sentencias más pesadas de toda la Biblia, y fue entregada de forma casi casual, como si el mundo continuara girando normalmente tras una destrucción total. Saúl siguió siendo rey, pero ahora era un rey con fecha de caducidad, y probablemente lo sabía. La vida no se detuvo para Saúl después de esa conversación. Siguió gobernando, siguió ganando batallas, siguió siendo el monarca más imponente que Israel había tenido, pero existía dentro de él una conciencia que no le dejaba descansar. Sabía que había una espada suspendida sobre su trono. Entonces llegó la guerra contra los amalecitas. Samuel llegó con una orden directa que la tradición bíblica llama Herem, destrucción total. Todo debía ser eliminado: el rey Agag, el pueblo, los animales, los tesoros. Nada debería salvarse. Saúl ganó la batalla. Y entonces tomó una decisión que parecía razonable para cualquier persona con sentido estratégico o compasión humana. Perdonó al rey Agag. Guardó lo mejor del rebaño, alegando que el pueblo quería usar los animales para sacrificios a Dios. Cuando Samuel llegó y encontró a Agag vivo y ovejas balando a lo lejos, le hizo a Saúl una pregunta que resonó a través de los siglos. ¿Qué significa este balido de ovejas que llega a mis oídos? Saúl comenzó a explicar, comenzó a justificar. Y fue en ese momento que Samuel pronunció una de las frases más famosas y más aterradoras de toda la Biblia. ¿Acaso tiene el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Y luego vino la sentencia final, la que Saúl debía estar esperando desde Gilgal. Por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Saúl suplicó, lloró, pidió perdón frente al pueblo, agarró el manto de Samuel de una forma tan desesperada que la tela se rasgó, y Samuel usó ese desgarro como metáfora instantánea. Así como el manto había sido rasgado, el reino había sido arrancado de Saúl. Pero aquí está la parte que pocos perciben. Saúl no perdió el trono de inmediato. Siguió siendo rey durante décadas. Lo que cambió no fue su posición política.
Lo que cambió fue lo que había dentro de él. El texto bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 16, registra dos cosas que suceden en secuencia inmediata, y esa secuencia es el corazón de toda la tragedia de Saúl. Primero, el espíritu del Señor se alejó de Saúl. Segundo, un espíritu maligno enviado por el Señor comenzó a atormentarlo. Detente un momento y deja que esto se asimile. No es una interpretación teológica, no es una metáfora poética. El texto hebreo es directo. Un espíritu de maldad de parte del Señor entró en Saúl. Los teólogos han debatido esto durante siglos. ¿Cómo puede Dios enviar un espíritu maligno? Algunas corrientes entienden que Dios simplemente retiró su protección y dejó a Saúl expuesto a lo que siempre había estado al acecho. Otras lo interpretan como una entidad real, usada como instrumento de juicio. Sea cual sea la lectura, el resultado era concreto y visible para todos a su alrededor. Saúl entró en crisis. No eran simples crisis de tristeza o frustración. El texto describe algo que hoy reconoceríamos como episodios de terror absoluto, un sufrimiento que atravesaba el cuerpo y la mente. Lanzaba lanzas dentro de su propio palacio. Tenía accesos de furia incontrolable, seguidos de silencios sepulcrales. En algunos momentos, el rey más poderoso de la nación quedaba postrado en el suelo, incapaz de funcionar. Los siervos lo notaron, y fue uno de ellos quien sugirió algo que cambiaría la historia del mundo de una forma que nadie en la corte podría prever: traer a un tañedor de arpa. Alguien cuyas manos podían extraer de las cuerdas algo lo suficientemente poderoso para calmar ese espíritu. El nombre que llegó fue David, hijo de Isaí, de Belén. El joven pastor que había sido ungido en secreto por Samuel, mientras Saúl aún reinaba, llegó al palacio con su arpa y con algo que el texto describe simplemente como «el Señor estaba con él». Cuando David tocaba, el espíritu maligno se retiraba. El rey respiraba, la paz regresaba. Saúl amaba a David. El texto lo dice explícitamente: lo amaba, lo hizo su escudero, lo quería cerca de él. Y aquí está uno de los bucles más perturbadores de toda la narrativa bíblica. El hombre destinado a reemplazar a Saúl vivía en la casa de Saúl. Saúl dormía tranquilamente gracias al único hombre que era su propio reemplazo. Era como si el propio instrumento del juicio de Saúl fuera también su único alivio. La historia de Saúl y David es demasiado larga para caber en un solo video, pero el arco esencial es este. Cuanto más crecía David en el corazón del pueblo, más regresaba el espíritu maligno con fuerza multiplicada dentro de Saúl. Y cuanto más atormentaba el espíritu a Saúl, más irracional se volvía, más distante de Dios, más rodeado de consejeros que le decían lo que quería escuchar. Saúl intentó matar a David varias veces, lanzó lanzas, tendió trampas, mandó asesinos. Persiguió al joven pastor durante años por las colinas y desiertos de Judá, una obsesión que drenaba sus recursos militares y su salud mental, al mismo tiempo que los filisteos, los verdaderos enemigos, se reorganizaban y crecían en poder. Y Samuel, la única voz que podría hablarle directamente a Saúl sobre el estado de su alma, el único hombre que conocía el peso de lo que había sido retirado del rey, murió. El texto bíblico registra la muerte de Samuel de forma casi abrupta. Un versículo: y todo Israel se lamentó. Para Saúl, esa muerte no fue solo la pérdida de un profeta, fue el cierre de la última ventana que aún daba al cielo. Samuel era el canal, y el canal se había cerrado. Ahora el rey estaba solo, con un espíritu maligno dentro, con un enemigo invencible acercándose, sin el profeta, sin la voz de Dios y sin ninguna idea de lo que haría al día siguiente. El ejército filisteo se posicionó en Sunem. Era uno de los mayores acúmulos de fuerza militar que Israel había enfrentado.
Saúl observó esas filas inimaginables y el texto dice que su corazón tembló muchísimo. Intentó orar. Dios no respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El silencio era absoluto. Era el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de abandono. Fue esa noche, con el corazón helado y el ejército acampado en Gilboa, que Saúl tomó la decisión más desesperada de su vida. La decisión que probaría que había cruzado todas las líneas que se había prometido a sí mismo no cruzar. Saúl pidió a sus siervos que encontraran a una mujer que evocaba a los muertos. Era una ironía cortante. El propio Saúl había desterrado a todos los adivinos y nigromantes de Israel, obedeciendo la ley mosaica que prohibía esas prácticas. Y ahora era el mismo Saúl quien mandaba buscarlos. Los siervos sabían de una mujer en Endor, y esa noche el rey se disfrazó, cambió sus vestiduras reales por ropa común e hizo un viaje nocturno a escondidas, como un criminal, hasta la casa de esa mujer. El hombre que había sido ungido con aceite por el mayor profeta de la generación estaba ahora tocando la puerta de una hechicera. Cuando llegó, pidió que evocara a Samuel. La mujer comenzó el ritual. Y aquí, el texto bíblico hace algo que los estudiosos debaten hasta hoy. Samuel apareció. El texto no dice que un demonio imitó a Samuel. El texto dice que la propia mujer vio algo que la aterrorizó y que describió como un anciano cubierto por un manto. Saúl se postró con el rostro en tierra. La voz que llegó, sea Samuel o algo que portaba su mensaje, no trajo confort. Trajo confirmación de lo que Saúl ya sabía en el fondo de cada hueso de su cuerpo. ¿Por qué me perturba haciéndome venir? La pregunta estaba cargada de un peso sobrenatural. Y luego la respuesta que Saúl recibió fue la más devastadora de todas las sentencias que había escuchado. El Señor se ha retirado de ti y se ha vuelto tu adversario. No solo retiró la presencia, se volvió adversario. Y el golpe final, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Saúl se derrumbó. Cayó de bruces al suelo. No había más fuerza en su cuerpo, no había más defensa, no había más esperanza, no había más oportunidad. El hombre que había sido el más hermoso de Israel, que había profetizado con el Espíritu Santo, que había liderado ejércitos a la victoria, estaba postrado en el suelo de la cabaña de una hechicera, temblando. La mujer, en ese momento, hizo algo que el texto registra como un acto de extraña humanidad. Mató un becerro, horneó pan sin levadura y sirvió al rey caído antes de que partiera de regreso al campo de batalla. Saúl comió, se levantó, salió en la oscuridad. Al día siguiente, la batalla del monte Gilboa sucedió exactamente como había sido predicho. El ejército de Israel fue derrotado. Los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, el hijo más amado, el único amigo verdadero de David, cayeron en el campo de batalla. Y Saúl, herido, rodeado de arqueros filisteos que se acercaban, pidió a su escudero que lo matara para que los paganos no pudieran humillarlo. El escudero se negó. Entonces Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. El rey había comenzado su camino en un campo, buscando burras perdidas. Había sido ungido por un profeta en el camino. Había recibido el Espíritu de Dios. Había profetizado. Había sido amado por toda una nación. Y había terminado solo, en un monte distante, cayendo sobre su propia espada, sin Dios, sin hijos, sin profeta, sin esperanza. Pero aquí está la pregunta que quiero dejar abierta en tu mente, porque es el verdadero corazón de este video. ¿Saúl perdió porque Dios desistió de él? ¿O Dios se alejó porque Saúl se había cerrado tan completamente que ninguna voz, ni humana ni divina, podía ya entrar? Lo que la historia de Saúl revela no es solo la caída de un rey.
Revela el mecanismo más silencioso y más peligroso de la experiencia espiritual humana, el proceso gradual por el cual una persona va cerrándose a la voz que un día fue la fuente de todo lo que tenía. Saúl no se despertó un día y dijo que iba a rechazar a Dios. El rechazo se hizo en capas, una impaciencia en Gilgal, una desobediencia parcial contra los amalecitas, una insistencia en explicar en vez de humillarse, una obsesión con el rival que drenó toda su atención, y finalmente un silencio de Dios que era al mismo tiempo consecuencia de las elecciones de Saúl y la cosa más aterradora que había experimentado. El espíritu maligno que lo atormentaba no entró por una puerta derribada. Entró por el espacio que fue quedando vacío a medida que el Espíritu de Dios se alejaba. La naturaleza, espiritual o física, no soporta el vacío. Y aquí está la revelación que guardé para el final. Existe un detalle que casi todos los lectores de la historia de Saúl ignoran. David, el hombre que tomó el trono de Saúl, que era su reemplazo vivo, que había sido el único capaz de calmar el espíritu que lo atormentaba, lloró cuando supo de la muerte de Saúl. El texto registra un lamento de David que es una de las piezas más bellas de la literatura hebrea. No celebró, no respiró aliviado. Lloró y ordenó que toda la nación llorara, porque el hombre que había intentado matarlo varias veces había sido el ungido de Dios, y eso, para David, era demasiado sagrado para ser olvidado con la muerte. Saúl falló, pero no fue olvidado. Y quizás es exactamente ese el último mensaje que su historia porta, que incluso el hombre que falla de forma absoluta, que pierde todo lo que había recibido, que termina sus días en una derrota total, puede aún ser llorado, puede aún ser recordado, puede aún enseñar a generaciones que nunca lo conocieron lo que sucede cuando la obediencia es cambiada por la conveniencia, cuando lo inmediato corroe lo eterno, cuando la voz de Dios comienza a parecer opcional. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de la trayectoria de Saúl, cuéntame en los comentarios cuál fue el momento de la historia que más te impactó. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento indicado. Porque las historias que exploramos aquí no son solo antiguas, son espejos.